La noche se quebró como cristal cuando un estruendo brutal sacudió la sierra. No fue un balazo, no fue una explosión aislada. Fue un rugido que hizo vibrar el suelo, que espantó a los pájaros y que dejó a la carretera 110 envuelta en un silencio que parecía respirar. En menos de un segundo, antes de que el convoy de la Marina pudiera reaccionar, el aire se llenó de ese olor metálico que anuncia desastre. Era como si la montaña hubiera despertado con violencia para revelar un secreto que llevaba meses acumulando presión. Y esos primeros 15 segundos bastaron para que todos los presentes entendieran que la noche no sería una operación, sería un descenso al infierno. Las comunidades cercanas estaban apagadas desde temprano. Nada de radios, nada de luces, nada de perros ladrando. Un silencio incómodo había descendido sobre las calles como una orden no escrita. Las puertas cerradas demasiado rápido, los caminos despejados sin explicaciones, y ese eco extraño que viajaba entre los agaves, eran señales que solo cobrarían sentido después. Era como si toda la zona hubiera sido vaciada de vida para dar paso a algo más grande, más oscuro y más calculado. El convoy avanzó, sin saber que docenas de ojos ocultos entre cerros y matorrales seguían cada metro de su trayecto. No eran halcones comunes, eran vigías entrenados, sincronizados, disciplinados. Registrar, esperar, marcar. Cuando las radios empezaron a fallar, los marinos pensaron en interferencia, pero no era eso. Era un bloqueo deliberado, una sombra artificial colocada sobre la señal para dejarlos sordos en el momento exacto. Y la carretera estaba perfecta, demasiado perfecta, como si alguien hubiera limpiado el escenario antes de levantar el telón. Entonces, al tomar la curva más estrecha del tramo, el infierno se encendió frente a ellos. Una camioneta ardiendo en medio del asfalto, las llamas levantándose como brazos retorcidos, iluminando las brechas aledañas en tonos rojos y naranjas. Un fuego vivo, agresivo, que parecía gritarles que regresaran. Esa era la advertencia suave, la amable, la mínima, porque lo que esperaba más adelante no buscaba intimidar, buscaba desaparecer. Y en ese instante el convoy lo entendió. No estaban entrando en territorio enemigo, estaban entrando en un plan cuidadosamente escrito por alguien que ya sabía cómo debía terminar esa noche. Lo primero que inquietó al convoy no fue una explosión, sino el comportamiento extraño del propio paisaje. Los agaves parecían agitarse sin viento, las ramas crujían sin animales cerca, y la carretera 110 se estiraba como si la distancia estuviera siendo manipulada por una mano invisible. Nada encajaba, nada sonaba natural. Y los marinos, sin saberlo, ya estaban caminando dentro de un tablero que llevaba horas preparado para atraparlos. El primer dron captó un destello en la ladera. No era un arma, no era metal, era un espejo. Una señal primitiva, pero precisa. Un aviso entre sombras. Minutos después, el segundo dron detectó algo aún más inquietante. Dos rutas que siempre estaban bloqueadas, ahora despejadas como si alguien hubiera removido tierra y ramas segundos antes. Espejo. Rutas limpias. Silencio anormal. Esa combinación solo significaba una cosa. El enemigo no estaba reaccionando, estaba guiando. De pronto, la frecuencia táctica se vino abajo. No todas, solo la crucial, solo la que el convoy necesitaba para coordinarse. No era interferencia, era un mensaje silencioso. Sabemos por dónde vienen, sabemos qué frecuencia usan, sabemos que ya no pueden retroceder. El comandante ordenó cerrar la formación. La carretera ya no era carretera, era un embudo. Cada metro los empujaba hacia un punto que nadie podía ver y que todos podían sentir. Los detalles empezaron a revelar la verdad. Piedras alineadas con precisión obsesiva. Fragmentos de drones caseros escondidos entre la maleza, aún tibios. Huellas de llantas que no correspondían a unidades oficiales. No era vigilancia, era dirección. No era observación, era control. Cuando el convoy cruzó el puente viejo, todos lo sintieron al mismo tiempo. No lo escucharon, no lo vieron, lo sintieron. Un zumbido grave, como si algo bajo la tierra se hubiera activado. Un cambio en la vibración del suelo, en el aire, en la respiración. Ese fue el primer aviso real de que no estaban entrando a una zona hostil. Estaban entrando a una trampa que llevaba horas cerrándose alrededor de ellos. El convoy avanzaba sin margen de error cuando ocurrió lo inevitable. No hubo advertencia. No hubo voz por radio.
Solo un estallido que quebró el aire, como si la tierra misma hubiera gritado. Una ráfaga descendió desde la colina norte con una precisión brutal. No fue una lluvia de balas, fue un golpe quirúrgico, directo al parabrisas de la unidad frontal. El cristal explotó hacia adentro como una ola de hielo fragmentado. Durante un segundo eterno, nadie se movió, nadie respiró. Era el instante exacto en que la emboscada dejaba de ser teoría y se convertía en realidad. La respuesta del convoy fue automática. Los marinos salieron en abanico, cubriéndose detrás de los vehículos, pero el enemigo ya había calculado ese movimiento. Desde una estructura improvisada, un bloque de concreto oculto entre agaves, surgieron siluetas armadas con visores térmicos. Tenían altura, tenían ventaja, tenían horas esperando. El segundo impacto vino desde el flanco opuesto. Un R-15 tronó con tanta fuerza que hizo vibrar el chasis de 3 unidades. El aire se llenó de polvo, gritos y el eco metálico de los casquillos rebotando en el pavimento. El cielo quedó teñido por el humo de los vehículos incendiados, mientras la línea del frente temblaba bajo el estruendo. Los drones de la Marina descendieron para marcar posiciones enemigas, pero lo que proyectaban en las pantallas no tenía sentido. Los sicarios no estaban dispersos, no estaban improvisando, estaban formando un semicírculo perfecto alrededor del convoy. Una pinza, un cierre, y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Una granada cayó a menos de 4 metros de un oficial. Hubo un destello blanco, un golpe sordo. El cuerpo del marino salió proyectado entre tierra y humo. Los demás pensaron que no se levantaría, pero lo hizo, sangrando, aturdido, tambaleándose, y con una sola frase que encendió al equipo: sigo, nadie retrocede. Esa frase cambió el pulso del enfrentamiento. El combate dejó de ser defensa, se volvió avance. Un avance desesperado, sí, pero imparable. Mientras el fuego cruzado rugía de un cerro a otro, un sonido rompió la dinámica del caos: el llanto de un niño. Una familia atrapada entre 2 líneas de tiro, una niña con mochila escolar, una madre paralizada por el terror, un padre sosteniendo a su hijo con el brazo fracturado. Y ahí, en plena zona de muerte, un comando táctico corrió hacia ellos sin dudarlo. Lanzaron humo, levantaron escudos, cubrieron a la niña primero, después a la madre, luego al padre. Lo salvaron. Pero uno de los marinos que cubría la retirada cayó con una herida en el abdomen y antes de perder el aire, gritó algo que congeló a todos: no los dejen ir, que paguen por lo que han hecho. Y en ese instante, el operativo dejó de ser un enfrentamiento táctico. Se convirtió en una causa personal, humana, visceral, una que transformó la furia del equipo en una sola misión: no salir de ahí sin desmantelar a quienes habían convertido ese corredor en una tierra sin ley. El fuego comenzaba a apagarse, pero la tensión no. Los marinos avanzaron entre las brechas con el pulso acelerado, rastreando cada sombra, cada crujido, cada movimiento mínimo. No buscaban armas, no buscaban vehículos, buscaban lo que los drones habían detectado minutos antes: una estructura fría, sin señales de vida, pero demasiado activa en el espectro térmico como para ser un simple almacén. La puerta de lámina estaba cerrada por dentro, no con candado, con una traba metálica hecha a mano, como si alguien hubiera querido ganar segundos valiosos antes de huir. Cuando la forzaron, el golpe liberó un olor a tierra húmeda y electricidad, como si ahí dentro el aire hubiera quedado atrapado. La bodega parecía común: sacos de maíz, herramientas, un tractor viejo. Pero un detalle lo cambió todo: un cable negro saliendo del piso, hacia ninguna parte. Uno de los marinos golpeó la losa con la culata del arma. El sonido fue hueco, demasiado hueco. Bajo una placa falsa encontraron lo imposible: una cámara subterránea del tamaño de una sala, iluminada por baterías solares y protegida con mantas térmicas para evitar ser detectada desde el aire. No era un escondite, era un centro de operaciones, un cerebro oculto en tierra de cultivo. Dentro había computadoras encendidas, monitores mostrando rutas rurales en tiempo real, mapas marcados con tinta roja, fotografías aéreas tomadas desde drones, textos cifrados, listas, nombres, montos, y al fondo, clavado con chinchetas oxidadas, un mapa enorme de la región, un mapa repleto de marcas rojas, 7 rutas rurales conectadas entre sí como venas, brechas, veredas, caminos falsos,
todos convergiendo en la carretera 110. Pero lo que más heló al equipo no fueron las rutas, fue la marca final. Una X, una sola X, rodeada de 3 círculos, sin texto, sin explicación, solo un código escrito a mano, luz verde. Esto no es control territorial, murmuró uno de los analistas. Esto es control táctico, coordinado, planeado, a gran escala. Las carpetas encontradas lo confirmaron. Órdenes firmadas con iniciales. Pagos semanales detallados. Horarios de patrullajes modificados. Rutas liberadas para el paso de unidades pesadas. Y lo más perturbador, fotografías de mandos públicos reunidos con operadores criminales. No era infiltración, no era descuido, era una alianza. Una red completa sosteniendo el terror desde dentro del propio Estado. Y justo cuando pensaron que nada podía superar ese hallazgo, si quieres ver la siguiente parte de este enfrentamiento, suscríbete y activa la campanita.